Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Congreso archivó el proyecto de la Asamblea Constituyente, una decisión de enorme trascendencia para el futuro de las libertades del sistema republicano en el Perú, que fue un poco velado por otra decisión sorprendente del Congreso, la elección de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que el Congreso en estos momentos comienza a convertirse en un poder decisivo en la defensa de la Constitución y la continuidad de las libertades, más allá de los gravísimos, dramáticos, trágicos errores que ha cometido el Congreso en cuanto a ceder al populismo. Por ejemplo, un caso patético de una profecía autocumplida, y lo dijimos aquí. Aprobar un quinto retiro en las AFPs iba a significar la descapitalización del sistema. Y todas las personas que se quedaban en las AFPs iban a ver cómo sus cuentas individuales languidecen y se reducen. Porque en las cuentas individuales, de cada sol que aporta el miembro de la AFP, 2 soles eran parte de un sistema de ganancia y rentabilidad que generaba la AFP. Bueno, con el quinto retiro y con todos estos retiros acumulados, las AFPs, en medio del contexto de la economía, se empiezan a descapitalizar. Y la campaña ahora es, las AFPs me roban mi dinero. Y lo dijimos aquí. El camino de esa decisión del Congreso va a llevar a la resurrección del estatismo, del colectivismo. Es una manera de avanzar hacia la Asamblea Constituyente. Si uno elimina el sistema privado de pensiones, los que controlarán las pensiones y los aportes de los peruanos serán los burócratas, es decir, los burócratas de Perú Libre, quienes tendrán la cancha libre para hacer políticas clientelistas o usar el fondo de los peruanos de cualquier manera. Eso es lo que está en camino con este tipo de decisiones. Sin embargo, el Congreso está defendiendo la Constitución, incoherentemente, pero lo está haciendo, al archivar el proyecto de la Constituyente y elegir a los 6 miembros del TC. ¿Qué se viene hacia adelante? La amenaza autoritaria, el proyecto chavista está conjurado en el Perú. Bueno, el día de hoy queremos hablar de esos temas con el constitucionalista Carlos Messía, expresidente del TC, reconocido constitucionalista y un observador discreto de los grandes problemas nacionales. Buenas tardes, señor Messía, gracias por la conversación. Buenas tardes, señor Ponce, muy amable, esta vez también por una nueva invitación a su programa El Montonero. Bueno, pregunta. Después del archivamiento del proyecto de la Constituyente, después de la elección de los 6 miembros del TC, ¿la amenaza autoritaria se aleja, está lejana? ¿Cómo observa usted la situación en términos generales? No, yo creo que la amenaza siempre está latente. El presidente sigue hablando de Asamblea Constituyente, pese a que en su momento prometió, junto con su primer ministro, enterrar ese tema, pero vemos que hay una arremetida en ese sentido. Hay una política de copamiento del Estado con una burocracia mediocre, pero además hay un copamiento político de los prefectos y subprefectos a lo largo del país con la intención de crear una red de información y de influencia política, que es además la forma como Castillo llegó a la presidencia, ¿no? No salía en los canales de televisión, salían las radios chiquitas, recorrió la sierra y la costa, y ese método que le dio el éxito para llegar, bueno, también quizá con fraude electoral, pero llegó al fin de cuentas, es el éxito que quiere repetir para cambiar la conciencia de la gente, a fin de convencerla de la necesidad de un cambio constitucional, y que ese cambio constitucional, como ya los golpes de Estado tradicionales, sacando los tanques a la calle, ya no se da, quizás haya la idea probable, ¿no?, de que sea el pueblo quien, levantado en armas como en protesta, con violación del orden público, sea al final quien cierre el Congreso, ¿no? Entonces, o sea, repetir el santiagazo, el ejemplo de Santiago, muy preciso. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Y por eso es que... Ahora, el otro gran problema, señor Mesías, es que la permanencia del gobierno de Pedro Castillo en el poder, sus anuncios de la Constituyente y de estos proyectos económicos contra la Constitución están destruyendo la economía. Y si
Los dos factores que han detenido el proyecto de la constituyente, bueno, uno es el Congreso, pero otro es que este gobierno llegó a una sociedad donde solo el 20 o el 25% era pobre. Si en esta sociedad el 60 o el 70% hubiese sido pobre como pasaba con el anterior modelo económico de la anterior constitución, ¿no? Probablemente hubiera tenido más márgenes de acción para implementar su proyecto, sus políticas populistas. Pero el problema es que ellos en el poder están frenando la economía, están desplomando la inversión privada. El tiempo pasa y los pobres van a seguir aumentando. ¿Cómo aprecia usted este tipo de razonamiento? ¿Le preocupa este tema económico, la pobreza, el crecimiento? Bueno, a mí me da la impresión de que hay una intención consciente de empobrecer al país para moldear otra vez, creo, la idea de la gente de que es la Constitución la que convierte en pobres a la gente, ¿no? Que es esta opción que creo yo nos ha permitido salir hace mucho tiempo del atraso, nos permitió crecer, acabar con la inflación, pero la gente que está hoy día en el gobierno es gente marxista-leninista, formados en una ideología, alineados con el grupo de Río, ¿no es cierto? Y, El foro de Sao Paulo. perdón, del foro de Sao Paulo, me equivoqué, alineados con esa gente que quieren, como de lugar, imponer ciertas ideologías, cambiar el modelo, repetir lo de Chile y Venezuela, pero quizás la gran limitación que puedan tener, yo creo más bien que la pobreza los ayuda, más que les dificulta, porque Claro, convierte claro. a todos en iguales en la miseria, ¿no es cierto? Y al final de cuentas el ser humano, que se adapta a todo, puede terminar extendiendo la mano, ¿no es cierto?, ante el papá gobierno, ante el papá Estado, y puede decir, bueno, si acá hay una migaja, acá hay un mendrugo, no importa, ¿no? Entonces creo que lo que se quiere es empobrecer a la gente para que pierda su dignidad, su capacidad de reacción, y entonces todo el mundo diga, dependemos del Estado, así que vamos hacia allá. Por eso es un error que la oposición no sea más firme en la defensa del modelo económico, ¿no? La oposición está muy bien en los temas institucionales. No a la constituyente, elección de los 6 miembros del TC, precisar el referéndum, precisar la confianza. Pero la oposición no está defendiendo el modelo económico y eso es un grave problema, porque el aumento de pobreza puede llevar a justificar estos relatos de una constituyente. Ahora, señor Mesía, este proyecto de la Asamblea Constituyente que presentó el presidente Castillo es una especie de plantilla latinoamericana del chavismo. Recuerdo que ellos planteaban una constituyente de 40% elegidos por los partidos, de 30% por los independientes y otro tanto de pueblos originarios y ahora también propusieron afroamericanos. ¿Cuál es la naturaleza, cuál es la diferencia esencial entre el modelo del proyecto de la República Plurinacional con equidad de género, con el sistema representativo que nosotros defendemos, que queremos reformar, construir y consolidar? Yo lo que creo es lo siguiente. Las cuotas de género, por ejemplo, cuando se pide alternancia de alteridad, hombres y mujeres, cuando se quiere dar una cuota a los grupos indígenas, en fin, o a los afrodescendientes, etcétera, es simple discurso demagógico para decir somos inclusivos, somos fraternos y solidarios. Pero creo yo que de ese modo se destruye el concepto de Estado que tiene que mantener toda constitución. Y los estados para poder gobernar deben ser pequeños pero fuertes. Y además la virtud del Estado moderno que nace después de la reforma protestante con las monarquías absolutas y se convierte en Estado democrático y constitucional después de la Revolución Francesa, es un Estado que tiene como condición garantizar la cohesión social y la cohesión política bajo el principio de la soberanía del Estado, donde una sola es la ley, una sola es la Constitución, y en el marco de ese Estado soberano que pone orden político, orden social, acaba con el caos,
y permite, obviamente, por el mandato de la Constitución, que garantiza el pluralismo ideológico, el pluralismo político y el pluralismo cultural, el libre desarrollo de las culturas, de la educación, de la ciencia, de la tecnología. De manera que ir a un Estado plurinacional significa básicamente romper con las bases de la República, que es soberana y unitaria. ¿Con qué finalidad? Con ninguna. Simplemente la demagogia, porque al final de cuentas, el Estado moderno es un Estado donde la ley y la fuerza deben, y la administración de la justicia deben quedar monopolizadas por una entidad abstracta conocida como Estado, pero que es la organización jurídica del pueblo, con un gobierno, ¿no es cierto?, que reparte acaba con la pobreza, reparte igualitariamente las cargas tributarias y pretende, ¿no es cierto?, o se pone como un principio el desmoronamiento de todas las desigualdades. Pero más bien por la otra vía lo que vamos a tener es todo lo contrario. Ahora, el otro asunto es que el sistema de representación es corporativo, es decir, es por corporaciones, ¿no? Por identidades, por sectores. No es el sistema representativo, el famoso criterio de la Declaración Universal de que todos los hombres son iguales ante la ley y por lo tanto un ciudadano, un voto. Bueno, en las primeras democracias era un ciudadano, un voto y un propietario. Pero, digamos, eso no está presente en este proyecto. Tiene que ver más con la tradición corporativa que lo recogió el bolchevismo, luego el nazismo, ¿no? Y ahora, de alguna manera, estos proyectos de la República Plurinacional en Bolivia o lo que se quiere implementar en Chile, ¿no? Claro, lo que pasa es que este tipo intenciones o de estados que se quieren instaurar, digamos, invocan instintos primitivos, que lo único que hacen es disolver la unidad de la República, ¿no? Dividir. Eso es más o menos lo que hizo Hitler en Alemania, ¿no es cierto? Bajo el mito de la raza aria superior a las demás, construyó un Estado que llevó a Alemania a la ruina total, ¿no? Con su aspiración de convertirse en un imperio universal de 1000 años. El nazismo acabó con todo lo bueno que tenía Alemania hasta ese entonces. El nazismo es lo mismo, ¿no es cierto? Es todo en el Estado, nada fuera del Estado, todo contra los enemigos del Estado, todo dentro del Estado. Eso no es posible. La gran polémica, por lo menos desde el punto de vista liberal y constitucional, es cuánto Estado y cuánta libertad. Y en la medida de lo posible debe ser menos Estado y más libertad. Así de sencillo. No se trata de hacer distinciones entre, digamos, comunidades nativas, o sea, convertir a la representación en un ente corporativo no funciona, porque si llegan, digamos, los grupos plurinacionales, vamos a decir, las comunidades yayánicas, ese grupo solo va a representar a la comunidad yayánica, pero el Perú es mucho más diverso, el Perú es mucho más pluricultural, y entonces la representación, con mayor razón hoy en día, con partidos políticos sin ideología, que es lo que, digamos, explica un poco lo que está sucediendo en el Congreso, con lo que usted hablaba de los retiros de la AFP, es porque no hay ideología, porque no hay partidos políticos y entonces la gente llega aturdida a buscar el aplauso fácil y momentáneo, ¿no es cierto? La identificación ocasional con los grupos con los cuales articula en su provincia, ¿no es cierto? Y cree que de esa manera puede tener legitimidad en el Parlamento, y no es así, porque al final de cuentas, la política es aquello que no se ve, y que esa es justamente la virtud que tiene que tener el político, ¿no? El político ve lo que es bueno, y lo bueno no necesariamente está a plazo inmediato, a plazo inmediato, sino a largo plazo. Entonces, el problema, por ejemplo, que usted planteó de las pensiones y las AFPs no se soluciona dándole la plata en este momento a la gente,
porque la gente simplemente se lo va a gastar. ¿Y qué va a pasar con el sistema de pensiones? Quebrado. Ya sabemos que bajo este sexto retiro de los fondos privados se ha caído la rentabilidad. Entonces se ponen en riesgo por una medida que es inmediatista, populista, ¿no es cierto? Lo que es al final de cuentas el gran problema, que es cómo financiar las pensiones de quienes ya no trabajan. Ahora, señor Mesía, uno siente que cuando ellos proponen la República Plurinacional y Equidad de Género, siempre están con el estribillo y la misma monserga. Pero por el lado de quienes defendemos la Constitución, el sistema republicano y las libertades, solo hay una respuesta defensiva. No ha llegado la hora de proponerle al Perú una gran reforma constitucional del sistema político, porque mire usted, desde la época de Vizcarra se ha convertido en una especie de moda política el flagelar a la Constitución, a esta Constitución que nos ha permitido 5 elecciones sucesivas sin interrupciones, en la que los 30 millones de peruanos participaron con voto y con voto y con propiedad, a esta Constitución que nos ha permitido reducir la pobreza del 60 al 20% antes de la pandemia. Es decir, si alguien quisiera hacer un análisis reduccionista, uno podría decir, es recién en estos últimos 30 años en que empieza a emerger una república nacional realmente que ha definido los contornos de la peruanidad. Sin embargo, esa Constitución se la flagela una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la propuesta de reforma de los sectores que defienden el sistema constitucional? A ver, yo creo que los sectores que están en contra de estos proyectos demagógicos deben perderle el miedo. Deben perderle el miedo a quienes controlan ciertos medios de comunicación y que inmediatamente cuando el Congreso reacciona bien, como con el caso de la elección de los magistrados o con la desestructuración de la composición de la SUNEDU, reaccionan y se llenan de cólera, atacan, hay que perder ese miedo y salir al debate y hacer un poco de civismo político para enfrentar las ideas con las ideas, porque además la política se trata de eso. Mientras que el populismo es una suerte de romanticismo político, la eterna discusión que no acaba en nada, como por ejemplo las leyes declarativas. Las leyes declarativas son una expresión del romanticismo político. El romántico discute eternamente, ¿no es cierto? Y se evade de la realidad para caer en la ocasión. Las leyes declarativas son una expresión de eso. Entonces, lo que se necesita es justamente acabar con el esparcimiento, acabar con esta evasión de la realidad y enfrentarla, porque la política es oposición y el enfrentamiento implica básicamente salir al debate contra aquellos que, aun cuando controlan los medios de comunicación, le han hecho creer a la ciudadanía que lo que ellos piensan es lo políticamente correcto. Ahora, si yo le preguntara, ¿cuáles son las reformas fundamentales que en general todos los peruanos deberíamos emprender para, digamos, salvar el sistema republicano constitucional? ¿Qué me diría usted? Yo lo que creo que lo que está fallando en lo fundamental son los organismos reguladores y el grave problema de la corrupción. Porque el modelo es obviamente, digamos, si uno está en su casa y la limpia, como significó, creo yo, la Constitución del 93, la limpieza de la casa, pero la casa se va cayendo si uno no la mantiene. Y para eso justamente está el gobierno. Entonces tiene que haber buenos gobiernos que hagan que la Constitución funcione y que no haya esta ansiedad de regresar al pasado bajo la lógica de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, yo creo que el modelo puede funcionar, funciona. Lo que está fallando es el gobierno, han fallado los gobiernos de Ollanta, PPK y este que tenemos ahora, el de Vizcarra, con mayor razón. Y debemos ir a una reforma de los organismos reguladores
que no regulan nada, que no supervisan nada, que no controlan nada. Entonces, si no hay supervisión, se producen abuso de posiciones dominantes o monopólicas en el sistema. Y eso es lo que dicen, los monopolios son malos, no es que sea malo, lo que no está funcionando son los organismos reguladores. El servicio de la telefonía, por ejemplo, está llena de abusos. Lo que vimos durante la pandemia, la subida abusiva de los precios del oxígeno, no significa que tenga que dejarse todo al mercado, sino que el mercado debe ser regulado, no controlado, sino regulado. Y ahí es donde está fallando Indecopi, Ocitran, Ociptel, todos los organismos reguladores. Ahí es donde hay que hacer la gran revolución, me parece. ¿Y qué piensa usted sobre la elección de un Senado y A la ver, eliminación de la derogatoria o de la eliminación de esta prohibición a la reelección de los parlamentarios? mire, yo lo que creo es que la Constitución del 93, lo fundamental de la Constitución del 93 son dos cosas. El modelo de derechos fundamentales heredado de la del 79, pero perfeccionado, y el capítulo económico. Eso creo que es intangible, inamovible. Lo que sí se debe mejorar es el régimen político, que en su momento funcionaba bien por el talante democrático de quienes habían asumido hasta ese momento el poder. Creo que me refiero a Alejandro Toledo, a pesar de las cosas que sabemos de él ahora, y del presidente García. Incluso creo que hubiese podido ser un buen gobierno el de Pedro Pablo Kuczynski si no hubiera pasado lo que todos ya sabemos, ¿no? Entonces, bajo esa anomalía, cuando un presidente como Castillo no tiene talante democrático, quiere ir a una asamblea constituyente, quiere destrozar el sistema, entonces la constitución, ahí es donde justamente se ven sus falencias. ¿Y cuáles son sus falencias? La falencia es justamente en que la constitución del 93, cuando fue promulgada por el presidente Fujimori, tenía como intención empequeñecer el Congreso de la República. Y entonces tenemos que regresar ahí a un debate frontal y hacer convencer a la ciudadanía de la necesidad de ir a una reforma política que no pasa por la alternancia y la paridad, que no pasa necesariamente por quitarle al Congreso todas sus atribuciones, sino más bien en devolverlas. O sea, necesitamos un Senado que esté compuesto por la aristocracia de la clase política. Ahí deben llegar. La aristocracia en el sentido de inteligencia, Así de es, claro, poder, de sabiduría. a la nobleza que siempre es necesario para salvar toda república. Roma fue grande porque tenía a Cicerón, y porque Escipión el africano tenía a su costado a un intelectual o a un historiador como Polibio, ¿no es cierto? Y Roma fue grande porque justamente tenía un senado y una clase política que hasta que no se pervirtió hizo de Roma el imperio universal. Grecia fue grande porque tenía a Pericles, porque tuvo a Solón. Entonces, lo que nosotros necesitamos es recuperar para la política, ¿no es cierto?, esa gente intelectual que en estos momentos piensa que la política lo va a destruir, que la política está mal. Entonces, la única manera como podemos recuperar esa nobleza o esa aristocracia intelectual que todo país necesita, o sea, recurrir no solo a sus líderes políticos, sino a su clase intelectual, y debe incorporarla a la política para que haga Ahora, contrapeso. la Constitución del 93 tiene el mérito de dotarnos de un régimen económico moderno, algo que debería ser parte de un acuerdo nacional, como usted ha señalado algo intocable, los derechos fundamentales que provienen ya se dice la dogmática, ¿no?, de la anterior Constitución del 79. Pero la Constitución del 93, si no me equivoco, es la única constitución de las 12 que hemos tenido, que crea el régimen unicameral, es decir, que niega el papel de un Congreso bicameral, que le niega el papel a la primera Asamblea de la República. Y si bien es cierto, digamos, esto ha venido funcionando porque el crecimiento económico ha sido
un factor permanente de estabilidad, la permanente crisis política del sistema tiene que ver con esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y la ausencia de una Cámara. Un ejemplo, vacancia y disolución. En la disolución del Congreso en el sistema bicameral se disuelve la Cámara de Diputados. Cuando se produce el proceso de vacancia, la Cámara de Diputados acusa y el Senado decide. Es decir, hay un sistema de equilibrio, lo mismo con el TC, ¿no es verdad? Sí, claro. Además, lo que creo es que, por ejemplo, debemos ir regresando un poco a la idea anterior. Este proyecto autoritario de Asamblea Constituyente lo que busca es un régimen político con un parlamento corporativo, como usted lo ha llamado. Y los parlamentos no son instancias donde se reúne la clase trabajadora y los representantes de los empresarios. Es algo más que eso. El parlamento es un órgano representativo, más que corporativo. Y en la representación es muy importante el número. Entonces, un parlamento con 130 integrantes no funciona, no representa a nadie. Ese también es otro problema. Y hay que hacerle entender a la gente que los sistemas, la democracia funciona si existe un parlamento. Si no hay parlamento, no hay democracia. Por eso pienso yo que los parlamentos no deberían nunca cerrarse. Entonces hay que regresar al bicameralismo con la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados, pero con un Senado que siempre se queda con la potestad de poder seguir haciendo las leyes y no como sucedió en la época de Vizcarra, donde disuelve inconstitucionalmente el Parlamento, pero además ningunea a la Comisión Permanente, la convierte en una suerte de apéndice inútil del régimen político, ¿no es cierto? Hasta el punto, por ejemplo, que no daba cuenta de los decretos de urgencia y de los tratados que firmaba en el lapso del interregno, de los 4 meses. Entonces, eso no puede volver a pasar, porque el cierre de la Cámara de Diputados, que tiene que ser una Cámara altamente política, no significa el cierre de la función legislativa y del control y la supervisión, porque la Constitución garantiza el principio de la división de poderes. Eso no puede desaparecer, más aún cuando teníamos un tribunal constitucional que en vez de defender a la Constitución, defendió a Vizcarra. De acuerdo, doctor Carlos Mejía, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Tenemos que seguir conversando más adelante. Esta idea de que los intelectuales vuelvan a la escena pública, a la política, la idea de una aristocracia, de la inteligencia, de la sabiduría, como última instancia de una república, la famosa autoritas del Senado romano, tiene que estar presente en nuestra república. Si no, vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Le agradezco infinitamente por esta. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.